Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y pidiendo su gracia, su sabiduría y que el Señor abra nuestro entendimiento esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros en estos momentos tu nombre una vez más honramos. Te damos gracias por la hermosa oportunidad que nos das de congregarnos alrededor de tu palabra. Es ella la que necesitamos, es tu palabra la que nos guía, la que nos ayuda, la que nos exhorta, la que trae por el Espíritu Santo a nuestra vida el entendimiento. Yo te ruego que uses, Señor, nuestros corazones, nuestra boca, pero danos gracia en nuestro oído también, Señor. Oramos por cada hermano aquí, cada hermana aquí, y aún hermanos o hermanas que escucharán también esta enseñanza. Una vez más, nos encomendamos sabiendo que sin ti nada podemos hacer, que lo que hemos podido enseñar o lo que podemos enseñar o comunicar, Señor, es solo lo que hemos recibido de tu mano. Nada es por nosotros mismos y yo te ruego que en estos momentos abras nuestro entendimiento. Nos encomendamos pues en tus manos y gracias, Dios bueno, por esta oportunidad. Rogamos que nuestros hermanos que aún han de llegar los traigas en bien y una vez más en tus manos nos encomendamos, Padre. Con acción de gracias oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, si el Señor nos permite, concluiremos hoy con la segunda parte del tema, el rol de la mujer en la iglesia. Hemos dejado una tarea, ninguno dijo amén, ¿sí? Una tarea que la dijimos desde el púlpito y era leer 2 capítulos de Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. Libro de Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. Si no lo leyó, tranquilo, igual procuraremos tenerlo todo, pero la idea de poder dejar la tarea es que cuando usted llegue ya sepa de qué vamos a hablar. Pueda tener usted o inclusive preguntas del texto. Y esto nos ayuda a ver cuánto realmente nosotros leemos la palabra de Dios en nuestra casa. Eso nos ayuda a poder ver cuánto tiempo le tomamos nosotros diariamente a la lectura de la palabra. Así que más adelante estaremos examinando o leyendo hasta donde el Señor nos permita esos 2 capítulos. El rol de la mujer en la iglesia. Solamente recordamos rápidamente que nunca fue la intención del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, minimizar o desanimar o desalentar a la mujer. Al examinar detalladamente la Escritura, uno se da cuenta que realmente tanto el Señor Jesús en su ministerio, cuando se acercó a hablar con mujeres, un ejemplo tenemos el de la mujer samaritana, y el mismo apóstol Pablo pusieron a la mujer o le dieron a la mujer el lugar que le corresponde. Escúchenme esto, porque es precisamente el cristianismo o Cristo Jesús el que dignificó a la mujer. Las demás religiones hasta ese momento definitivamente tenían a la mujer en un estrado bajo o secundario o quizás terciario en algunos casos, y todavía hoy muchas grandes religiones, de las llamadas grandes religiones, tienen a la mujer en ese concepto. Ese no es el concepto de la Escritura. Nunca es ni el apóstol Pablo pretendiendo minimizar o desvirtuar a la mujer. Y recordamos que cuando hablamos del rol de la mujer o el papel de la mujer o la función de la mujer, nada tiene que ver con respecto al hecho de la salvación. Tanto el hombre como la mujer somos ¿qué? Salvos por Cristo Jesús. Recordamos rápidamente, salvos por medio de la fe en Jesús. Interesante, la fe sola no salva. La fe sola no salva. Salva es la fe en Jesús. Es la fe en una persona. Es la fe en quién. En quién está nuestra fe. Y 2 o 3 cosas más acá importantes. La enseñanza escritural, la enseñanza bíblica, la que nos da la palabra del Señor, es de aplicación, escúchenme, es de aplicación en la iglesia. De la puerta de la iglesia hacia afuera ya no tiene aplicación, por una sencilla razón, porque el mundo no la quiere recibir, porque el mundo no la quiere aceptar. Por el contrario, el mundo la rechaza.
No solamente rechaza el concepto de la mujer en la iglesia o todos los conceptos de la escritura, todos absolutamente, por eso es el rol de la mujer creyente en la iglesia y tiene que ver única y definitivamente y solamente con la mujer cristiana, solamente con la mujer creyente, ¿ya? Y otra cosa importantísima que queremos subrayar antes de avanzar es que aplica para la mujer y los hombres de Dios de la iglesia, en la iglesia del Señor. Me explico, no aplica ni para la mujer del mundo, no aplica el concepto bíblico, y no es que todos los hombres son superiores a las mujeres, no todos los hombres son superiores a las mujeres. El orden es lo que en la escritura se nos narra, sobre todo en Gálatas 3:28, estoy hablando un poquito rápido porque esto fue lo que hablamos hace 8 días, en Gálatas 3:28 especifica que no hay raza, ni sexo, ni posición social, sino que todos son uno en Cristo Jesús. ¿Estamos? Pero quiero que aclare por qué tiene que de la puerta para allá no aplica la palabra. O sea, eso. Porque estamos hablando de Eso la, debería aplicar siempre, ¿no? estamos hablando de la mujer creyente. Ok, pero igual afuera igual va a aplicar también. Aplica en la medida en que la mujer debe comportarse como corresponde, o bueno, como un hombre también se debería comportar como creyente, pero aplica para la mujer de la iglesia. No aplica para, yo no le puedo llevar este sermón a la administradora del restaurante de allí, porque ella no es creyente en el Señor, ¿ya? Ahora, porque ella no es creyente, yo no puedo ir a decirle esto a la mujer porque me va a decir, posiblemente ni cree, atea, por decir algo, ¿ya? Estamos hablando para la mujer de Dios, es para la mujer creyente que aplica en la iglesia y como creyente aplica afuera, como creyente aplica afuera, ¿ya? Para la mujer como tal. Comencemos entonces haciendo una lectura en primera carta de Timoteo, capítulo número 2. Primera carta de Timoteo, capítulo número 2, versículos, capítulo 2 de Timoteo, versículos del 11 al 15. Primera de Timoteo capítulo 2, 11 al 15 dice así. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Yo repito que este texto ya lo examinamos, creo, en buen detalle en la clase anterior, pero quiero destacar o rescatar solamente algunos pensamientos rápidamente para poder ir a los textos de hoy. Cuando la Escritura habla de que la mujer aprende en silencio, no está hablando de que la mujer se quede callada para siempre o que la mujer no hable en la iglesia. Lo que está diciendo en todo el contexto es que la mujer no enseñe en un culto público en la iglesia. Que la mujer no, porque escúchenme esto, y creo que con esto somos claros, cuando se enseña la palabra del Señor desde el púlpito de una congregación, se ejerce autoridad, se ejerce dominio, se ejerce autoridad. La autoridad no del hombre, la autoridad del que da la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Es la única que tiene toda la autoridad. Entonces, cuando la mujer lo enseña públicamente, en un culto de la iglesia como tal, no está aprendiendo, está enseñando. ¿Y qué dice el texto? La mujer aprenda. A mí me gustó mucho al encontrar algo cuando dice la palabra silencio, significa aprenda en quietud, aprenda en reposo, aprenda en descanso. Silencio, vuelvo y repito, no es solamente quédese callada y no hable más, no, porque la mujer puede preguntar. La mujer también, ahorita más adelante vamos a ver cuáles son algunas de las cosas que la mujer en la iglesia ha de hacer o debe hacer o puede hacer, ¿ya? Pero es claro la enseñanza de la Escritura cuando dice que aprenda en silencio, y vuelvo y repito, ese silencio es aprenda en reposo, aprenda en
descanso. Aprenda en quietud. En el contexto que está en Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, y en 1 Corintios capítulos 14, versículos 34 y 35, por favor apunte esos textos. Estos también los miramos hace 8 días, pero para el que no estuvo hace 8 días los puede escribir. 1 Corintios 11, 3 y 1 Corintios 14, 34 y 35. El contexto allá es exactamente el mismo. Ahora, repito, ¿por qué dice, inspirado Pablo por el Espíritu Santo, que la mujer aprenda en silencio, que no ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? Que vuelvo y repito, ese silencio indica quietud, reposo, aprenda en reposo, y da las 2 razones. ¿Cuáles son las 2 razones que da? ¿Qué dice el texto en el versículo número 13? Porque Adán fue formado primero. ¿Y eso se llama qué? Orden. ¿Eso se llama qué? Orden en la creación. No es un estatus mayor. El hombre no está por eso en un estatus mayor. Simplemente hay un orden. Hermanos y hermanas amadas, esa palabra es clave en el desarrollo, en este caso no solamente de las funciones de la iglesia o los roles tanto del hombre y de la mujer en la iglesia, sino en general en el mundo, en la casa, en los negocios. Debe haber un orden. Si no hay orden, es el caos, absolutamente el caos. Hay un orden. ¿Quién puso ese orden? ¿Pablo caprichosamente? ¿Pablo, como muchas hermanas o mujeres de otros lugares dicen, Pablo el machista? ¿Dios que simplemente no supo valorar a la mujer? No. ¿Quién puso el orden? Dios puso el orden. Y dice la razón, vuelvo y repito, porque Adán fue formado primero, después Eva. Eso no quiere decir que es secundona, que es por allá donde quede, no, porque hay sencillamente un ¿qué? Repítanlo, un orden. Entonces la primera razón es el orden de la creación. Por eso aprenda en silencio. La segunda razón es ¿cuál? Y dice, y Adán no fue engañado, versículo 14, estoy en el 2:14 de 1 de Timoteo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, ¿cuál es la segunda razón? Que la mujer fue engañada. La mujer fue engañada. Y entonces nos tenemos que remitir a ¿dónde? A Génesis. ¿Cierto que sí? Y creo que todos y todas recordamos muy bien qué fue lo que aconteció allí. No necesitamos volver a repetirlo. Por cierto, ¿a quién fue que se llamó a cuentas después de que Eva fue la que pecó? Adán. Uno siempre, la mujer diría, échele la culpa a él. ¿Cierto que sí? La mujer va a decir, échele la culpa a él. Porque en el orden de la creación es él. Y esto fue una enseñanza que creo que algún día también mencionamos. Él fue el que se descuidó del orden. En otras palabras, Dios le está diciendo a Adán, ¿dónde está tu mujer? ¿Qué ha pasado con tu mujer? Si ella es engañada es porque él no estaba presente. Uno podría pensar es que ella se fue sin informar. Uno podría pensar que es que ella se fue rebelde, que es que ella se fue y no quiso comunicar. Como quiera que sea, Adán fue el llamado. Escúchenme, en asuntos de orden hay algo que se llama responsabilidad. En asuntos de orden hay algo que se llama ¿qué? Responsabilidad. Cuando en una empresa ocurre algo, un desastre, alguna situación con los obreros, pues no se reúne a los obreros a que ellos expliquen qué pasó, cómo pasaron las cosas, no, al jefe. ¿Cierto que sí? Al manager, porque hay un orden. Es cuestión de orden y en este caso de donde dice que ella fue engañada y esa es la segunda razón. Explicamos algo del versículo número 15 y yo quisiera hoy remarcar la primera parte, sobre todo la primera parte del versículo 15, hablando de la mujer. Dice, pero se salvará engendrando hijos. Aquí hay varias cosas que son muy puntuales. Lo decíamos también hace 8 días. Si se salva engendrando hijos, la pregunta es entonces, ¿cuántos hijos? Por lo menos deben ser 2 o más porque está en plural.
¿cierto? No dice se salvará engendrando hijo o un hijo, no, se salvará engendrando hijos. Entonces la pregunta es, si son hijos, ¿cuántos? 2, 5, 15, 20, no sé, no. ¿Ah? La Biblia dice, será salvada mediante el nacimiento. Ok, me gusta esa versión y es la que quería mencionar. En el versículo 15 de Primera de Timoteo 2:15 dice que se salvará por ¿el qué? Dígalo otra vez. Será salvada mediante el nacimiento. Mediante el nacimiento. Ok. Mediante el nacimiento o por el nacimiento. Sí, que también podríamos decir por el engendramiento, volviendo a lo que dice el versículo. Engendramiento. Ojo, y aquí hay una palabra de explicar que es muy, muy importante. Dice que se salvará. Obviamente, hermanas y hermanos, por favor, obviamente, contextualmente, que eso es donde hay un gran énfasis, el contexto. La palabra salvará, se salvará, no se refiere a la salvación de la vida o a la condenación de la vida eterna. No es salvación de la vida eterna. Aquí cuando dice, pero se salvará, esa palabra salvarse allí no es salvarse de la condenación, sino que la palabra indica literalmente quedará satisfecha. ¿Quedará qué? Satisfecha. Ese salvará quedará muy contenta, muy bien. Mire, teníamos que remitirnos a Génesis, pero no nos vamos a ir allí, ya conocemos la historia. Vienen entonces las consecuencias al hombre y a la mujer. ¿Cierto que sí? Vienen las consecuencias. Una de ellas es que ahora ella dará luz, pero con dolores. Las mujeres saben mucho mejor que esos dolores, luego que nace el bebé o la criatura, se olvidaron para siempre. Allí hay ¿qué? Satisfacción. En engendrar hay satisfacción. Pero ¿quién es la que se salvará engendrando? Eva. Es Eva. Esa primera parte, pero se salvará engendrando hijos o se salvará por el nacimiento, ya lo vamos a explicar, ¿se refiere a quién? A Eva, porque viene hablando de Eva. No olvidemos, no omitamos de quién viene hablando. Viene hablando desde el versículo número 13, porque Adán no fue engañado, sino Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará. ¿Está hablando de quién? De Eva. Y aquí surgía una pregunta como la de ahora. Entonces, si se salvará engendrando hijos, la pregunta es, ¿se salvará? No es salvación de la vida eterna. No es que se salvará de la vida como vida eterna, no es salvación, la palabra ahí no es vida eterna, sino que ella quedará satisfecha por el engendramiento. ¿Y a quién se está refiriendo cuando en la Escritura se habla del nacimiento, del engendramiento? A Jesús. Entonces, ¿qué es lo que volverá a traer satisfacción a ella que representa a las mujeres? El hecho de que el Señor usó a una mujer. Ojo con esto. ¿Usó a quién? A una mujer para que su hijo naciera. Por el nacimiento, por el engendramiento. Hermanas, qué satisfacción tan grande que a pesar del pecado tan doloroso o de las consecuencias del pecado tan fuerte que ella cometió, Dios también a ella la usó. O permítame decirlo de esta otra manera. El diablo la engañó, ¿cierto que sí? La serpiente la engañó, pero Dios igualmente la salvó. Igual Dios mismo le dio satisfacción, porque por medio de una mujer vino el Salvador. Punto número 2 de esto. Entonces, no es hijos, porque entonces, ¿cuántos hijos?
Y viene lo segundo es, ¿y qué de las mujeres que no pueden dar a luz? Entonces no se van a salvar. ¿Me hago entender con eso? Sí, o la que tuvo solamente uno, cuando aquí habla de hijos. Entonces, ¿qué de la mujer que por sus situaciones de su naturaleza, de lo que sea, en términos, bueno, yo no soy médico, ni hijo de médico, ni nada por el estilo, ni ginecólogo, ni nada de eso parecido, pero entonces la mujer que no da a luz o no puede dar a luz, ¿no se va a salvar? ¿Se va a condenar? No, aquí no está hablando de la condenación ni de la salvación de la vida eterna. Está hablando es que esa mujer, la que no puede dar a luz, si permanece en fe, y note la primera palabra, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Lo primero es que la fe. ¿Qué es lo que se remarca aquí? Lo primero, la fe. Entonces, no hay la más mínima razón para poner en palabras de Pablo como si él estuviera siendo machista al hablar de esto. Como si él estuviese desperdiciando a la mujer o rezagando a la mujer, dejándola a un lado. Hermanas, no es así. El Señor les da a ustedes el mismo valor en términos de salvación que le da a los hombres. Dicho de otra manera, ninguno de nosotros como hombres, si tiene un llamado pastoral o un llamado como maestro, por mencionar dos, alguien que dirija la alabanza o tenga alguna otra función como diácono o diaconisa en la iglesia, no por eso se salva. No por ser maestro o maestra de niños se salva. No se salva por servir en la iglesia o porque te lleve muchos años en el evangelio. No, tanto el nuevo como el viejo se salvan por lo mismo, la fe en el Hijo de Dios. La fe en Jesús, obviamente todo el contexto de arrepentimiento que conlleva el hecho de venir a los pies de Cristo. ¿Estamos? Muy bien. Hay un concepto en la Escritura cuando entonces habla de la mujer y es la palabra que ella fue creada para hacer ¿qué? Ayuda idónea. ¿Sí? Decíamos hace unos días que la palabra ayuda que se le da a la mujer para hacer ayuda del hombre es la misma palabra, no cambia el significado, la misma palabra cuando dice en los Salmos, Dios es mi ayudador. Dios es ¿qué? Mi ayudador. Es la misma. Entonces, no hay menor valor cuando se dice que la mujer es ayuda idónea. Y permítame ponerlo en estos otros términos. Supongamos que yo necesito mover unas sillas, poner unos tornillos, no sé, poner algo, y hay alguna mujer que yo le digo, o un hermano le dice, ¿me puede ayudar? ¿Qué quiere decir eso? Primero que se le está dando valor a la otra persona. Y aunque la otra persona no sepa, y en este caso una mujer no sepa, con todo eso puede decir, bueno, yo no sé, pero si usted me explica, yo le puedo ayudar. ¿Y cómo se va a sentir esa mujer? Muy bien. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Complementando. ¿Está qué? Complementando al hombre. El hecho de decir ayuda idónea muestra que el hombre tiene un faltante. O dos o tres. ¿Cuántos están aquí? El hecho de que el Dios, después de que crea al hombre, dice, no, que él no esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y todos sabemos ya el texto cuando dice de la creación de la mujer, que el Señor quedó maravillado cuando creó a la mujer. Eso es lo que da a entender la Escritura, cuando la creación es finalizada. Entonces el término ayuda es el mismo término cuando decimos Dios es mi ayudador. Exactamente. Ahora, el término completo ayuda idónea tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con la casa. Pero en la Escritura, amados hermanas, ustedes son ¿qué? Ayuda en la obra. Hay cosas que nosotros no
hacemos, o no nos gusta hacer, o se nos olvida, se nos pasa por alto, y entonces viene una hermana y nos dice, mire, pastor, o mire, hermano, tal cosa hace falta, esto hay que hacerlo así. Y hay cosas, de hecho de otra manera, hay cosas que tiene la mujer o que Dios puso en la mujer que no la tiene el hombre. El hecho mismo, permítame volver a algo que acabé de decir, el hecho mismo de que al crear al hombre Dios no se haya quedado solo con el hombre, sino que dijo, no, mejor le voy a poner a alguien que le ayude. Entonces, hermanas, sí, definitivamente es una bendición siempre que servir en la casa de Dios. Permítame poner esto aquí de esta otra manera. Podríamos decirlo de esta otra manera. El único sitio o lugar al que la Escritura no le da lugar como rol a la mujer en la iglesia, ¿es en cuál? ¿En la qué? En la predicación, díganlo otra vez conmigo, en la predicación, en el culto de la iglesia. En todos los demás, ella puede trabajar. En todas las demás cosas. ¿Quién pone esos límites? ¿Nosotros? No, la Escritura es la que lo pone. Y hay una cosa más. Cuando la Escritura menciona tanto en Timoteo como en Tito los requisitos para los ancianos y obispos, que es lo mismo que para los pastores y ancianos. Ancianos, recordemos, no es gente de mayor edad o de mucha edad, aunque pudiera implicarlo, es gente de sabiduría, gente que lleva tiempo en el Señor, gente que tiene consejo de Dios para dar cuando la Escritura habla de ancianos. Cuando la Escritura comienza a mencionar en Tito y en Timoteo los requisitos para quienes han de dirigir la iglesia, y vuelvo al principio, es el rol de la mujer en la iglesia, no el rol de la mujer del mundo en el mundo. No, es el rol de la mujer en la iglesia. El primer requisito del que se menciona en Timoteo y en Tito es que sea hombre. No más. ¿Que sea qué? Varón. Porque comienza diciendo tanto Timoteo como Tito comienza diciendo que el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Marido de una sola mujer. O sea, está hablando de quién, de un hombre, de un varón. Eso lo menciona la Escritura. Lo menciona la Escritura. Cuando se quiere malinterpretar o se quiere descontextualizar la Escritura, entonces le comenzamos a meter pasajes, y en este caso 2 pasajes del Antiguo Testamento, que son muy mencionados, para decir, no, pero es que en la Biblia también, aún en el Antiguo Testamento, el Señor usó mujeres, sí, pero no las usó como mujeres para pastorear una iglesia, porque la iglesia no está en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos están aquí? ¿La iglesia dónde está? En el Nuevo Testamento. Entonces, cuando usando esos textos, dicen, no, pero es que también en el Antiguo Testamento el Señor usó mujeres para que fueran líderes, sí, y eso lo vamos a mirar ahora, por eso la tarea. Pero recuerde que la iglesia del Señor no está en el Antiguo Testamento. La iglesia del Señor está en el Nuevo Testamento. Es más, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, y es Pablo a quien el Señor usa y luego los demás apóstoles para que la iglesia se comenzara a expandir. Se usan 2 mujeres del Antiguo Testamento para hablar de que el Señor también llamaba pastoras. Oiga pues, ¿cuántos están aquí? Que el Señor también llamó pastoras en el Antiguo Testamento. Y dice, ¿cómo? ¿Y dónde está una pastora en el Antiguo Testamento? Se remiten a Génesis 29:6, cuando habla de Raquel. Escriba el texto porque lo vamos a preguntar después. En Génesis capítulo 29, cuando habla de Raquel que pastoreaba las ovejas. ¿Están conmigo? Génesis 29:6. ¿Me escuchó esto? Entonces citan a Raquel. Hay tanto hombres como mujeres que dicen hoy que sí, que el Señor usaba pastoras
en el Antiguo Testamento, y aquí estamos enfatizando que la iglesia no está en el Antiguo Testamento y que la palabra pastor es del Nuevo Testamento, y usan Génesis 29 para decir que no, que sí había pastoras, que una de ellas era Raquel. ¿Y qué hacía Raquel? Pastoreaba ovejas, ¿cierto que sí? Pregunto, ¿cuáles ovejas o qué ovejas? Dígalo otra vez. Animales. Animales. Por cierto, hay una cosa muy interesante, la palabra Raquel significa oveja. El nombre Raquel significa oveja. Entonces, pregunto, hermanos y hermanas que estamos aquí hoy, ¿creen ustedes que se puede citar a mujeres pastoras del Antiguo Testamento como Raquel para decir que hay pastoras hoy? Pregunto. No, que nada tiene que ver el hecho de que es una mujer que pastoreaba ovejas animales con poner esa misma función para pastorear la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Estamos? O sea, no podemos descontextualizar. Si vamos, y aquí esto es pero súper clave. Cuando usted diga, cuando usted esté hablando con alguien, creyente o no creyente, y usted diga, la Biblia dice, por favor asegúrese que sí lo dice la Biblia, número uno. ¿Dónde lo dice la Biblia? Es decir, ¿dónde está el versículo? Primero, que eso sí lo dice. Segundo, ¿dónde está el versículo? Por favor, ¿dónde está el versículo? Y tercero, que sí tenga la misma significación de lo que se está hablando en ese momento. Porque yo me encuentro hoy que alguien dice que sí había pastoras en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que una de ellas es Raquel porque pastoreaba ovejas. Entonces sí, es cierto que la Biblia dice eso. Y es cierto que hay un texto, Génesis 29:6, pero eso no es lo que significa. Es decir, lo tiene que sin contexto. ¿Estamos claros con esto? El segundo pasaje, y aquí es donde nos vamos a detener un buen ratico, está en Jueces capítulo 4 y 5. Que yo creo que no es necesario hablar mucho, porque yo creo que como ustedes lo leyeron, ninguno dijo amén, que como ustedes lo leyeron, hicieron la tarea y subrayaron, deben tener esa Biblia ustedes dañada, la deben tener esa Biblia ustedes destruida, porque yo cogí esos dos capítulos y los tengo súper rayados. Porque ¿cuál es la otra persona que se cita para decir entonces? ¿Cuál es? Entonces ya citamos a una, ¿cierto que sí? Raquel, dejémosla aquí, ya creo que queda claro que esta Raquel pastora no es pastora de una iglesia hoy, porque esto era del Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento no había iglesia. Y porque Raquel era pastora de animales. ¿Sí? Estamos claros con eso. La segunda mujer que se cita es ¿quién? Débora. Bueno, entonces vamos a ir enseñando por medio de preguntas, porque como leímos los dos capítulos completos, entonces yo creo que inclusive hasta podemos cerrar la Biblia y ya de memoria lo sabemos. Déjenme significarles dos cosas claves, pero súper claves del libro de Jueces, antes de entrar en esos detalles. Moisés ha muerto. Dios mismo le dice a Josué, Moisés ha muerto, en otras palabras, sigues tú. Es muy interesante que Dios le diga a Josué que Moisés murió. ¿Acaso Josué no sabía eso? Sí, Josué sabía. Lo que el Señor le estaba diciendo es, Josué, como que no te has preparado para continuar. Josué, sepa que Moisés murió. Entonces, se pasa la posta, o sea, se le pasa la autoridad ¿a quién? A Josué. Y Josué hace todo el trabajo de entrarlos en la tierra de la promesa y todo el trabajo que ya conocemos que está allí narrado en Josué. ¿Qué libro sigue después? Después ya estamos Pentateuco, Moisés, luego sigue Josué y después de Josué sigue Jueces. Los jueces, permítame decir esto, los jueces fueron levantados por Dios de una manera
provisional, como todo lo que hace el Señor, pero siempre en la voluntad de Dios estuvo levantar fue a un rey. Porque Dios no gobernó nunca ni va a gobernar nunca por medio de jueces o de un juez. Él va a gobernar siempre por medio de un rey. Ahora, Moisés pasa a Josué, pero vienen los jueces y uno no encuentra una descendencia que haya buscado a Dios como lo había hecho Josué y como lo había hecho Moisés. Vayan conmigo al libro de Jueces. Vaya conmigo inicialmente a Jueces capítulo número 2, versículo 10. Para poder llegar, mire todo lo que vamos a hacer, el camino que vamos a recorrer para llegar a Débora. Estoy yendo a un camino para llegar a Débora. Eso es lo que me he trazado en esta enseñanza. Jueces capítulo número 2, versículo 10 dice lo siguiente. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿Estamos todos? Y se levantó después de ellos otra generación, subraye, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Estamos claros con eso? El libro de Jueces es el libro o la historia de una generación que no conoció al Señor Creador. Recordemos el versículo clave del libro de Jueces. El versículo clave, todo libro de la Biblia tiene un versículo principal. Cuando podemos detectar cuál es el versículo principal, ya podemos tener una idea del libro completo. El libro de Jueces tiene al final del libro de Jueces, o al final es el último capítulo, en el último versículo es donde está la clave de todo el libro de Jueces. ¿Cuál es? El último versículo, o sea, 21, 25 de Jueces, que dice: en estos días no había ¿qué? Ojo, no, yo lo dije ahora, ¿no había qué? Rey. Habían jueces, pero no habían reyes. No había ni rey en Israel, y este que sigue es que me gusta, por lo fuerte que es. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, Moisés pasa a Josué. Josué deja la tierra distribuida y hay una nueva generación que no conoce a Dios. En esas circunstancias, bajo esos parámetros y exclusivamente bajo esos parámetros, es que Dios levantó a jueces. Es bajo, por cierto, hay una cosa que es más fuerte todavía del libro de Jueces, y es que se conoce en la escritura, el libro de Jueces, como la época del oscurantismo bíblico. No había revelación. Dios no hablaba mucho. Pero es interesante que en medio de todo eso, Dios en su grandeza, en su sabiduría, en su poderío, Él levanta jueces. Pero la voluntad de Dios era ¿qué? Rey. ¿Lo leyó conmigo, no? No había rey, habían jueces. Es decir, Dios, si me lo permiten decirlo, siempre tiene a alguien en un momento dado como una opción en su voluntad, en su provisión, para seguir dirigiendo el curso de lo que Él tiene en mente, de lo que Él ya en su propósito tiene. Es en esas circunstancias de oscurantismo, de que el pueblo no consulta al Señor, de que el pueblo hace cada uno hacía lo que bien le parecía, que Dios levantó jueces. Por cierto, ¿cuál es el juez más conocido? Gedeón, quizás. Sansón, quizás. Como una canción por ahí, quizás.
No sé para usted cuál sea el juez más conocido, pero si no conoce a alguno de ellos, yo lo invito a que lea el libro de Jueces completo y allí va a encontrar a todos los que el Señor levantó. En medio de todo eso, el Señor levantó a Débora. ¿Estamos? Entonces, el libro de Jueces, que se nos muestra aquí muy claramente, es una época de oscurantismo donde no hay un orden, donde no hay una dirección clara. Y entonces el Señor levanta un juez para gobernar por un tiempo y algunos mueren muy rápidamente, otros se entregan al pecado, otros vuelven a la idolatría, porque era un pueblo que no conocía al Señor. O sea, en una época de mucha crisis, pero demasiada crisis espiritual, en su grandeza, el Señor levanta jueces y entre ellos usa a una mujer. Pero repito, ¿es ese el parámetro de Dios? Es decir, ¿ese es el principio de Dios? No, el pueblo estaba en desorden y el Señor en su gracia hace, en su voluntad, Él siempre ha hecho como Él quiere. Él nunca ha dejado fuera de cosas en desorden, Él todo lo ha hecho en orden. Y levanta entonces a Débora. Lean conmigo entonces, por favor, capítulo número 4. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel, ¿qué pasa? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Yo voy a ir escribiendo aquí solamente algunos nombres nomás. Yo voy a mencionar solamente aquí a Jabín, rey de ¿dónde? ¿Qué dice ahí el versículo número? Rey de Canaán. Ok. Rey de Canaán. Muy bien, tilden la segunda Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán del ejército de este se llamaba, ¿cómo? Sísara, ¿con tilden la A o no? ¿Tilden la I? ¿Sí? Muy bien. Versículo número 4, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Entonces, mujer, Débora, mujer de Lapidot. ¿Sí? Estamos con Lapidot. ¿Estamos? Muy bien, la última no es D, sino T, Lapidot. Por cierto, no se sabe si Lapidot era el nombre del esposo o el lugar de ella. ¿Están conmigo? Lapidot. No se sabe si es el nombre del esposo o el lugar de donde era Débora. Habría que leer y rebuscar y mirar más a ver si este Lapidot es que repito, es el esposo de ella o el lugar de donde ella procedía. Recordemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento normalmente se menciona la persona, el nombre de la persona del lugar de origen. Pablo de Tarso, Jesús de Nazaret, por mencionar dos. ¿Cierto que sí? Moisés en Egipto. ¿Cierto que sí? Entonces, esa serie de cosas se menciona el lugar de procedencia. Gobernaba en aquel tiempo. Entonces, ¿ella era qué? Una gobernadora. Gobernaba, ¿sí? Era entonces una juez, ¿sí? Era una juez. Dice que esta mujer, versículo 5, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de ella, curioso, no había una oficina, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Una de las características de los jueces de esta época, inclusive cuando se mencionan algunos de los ancianos de Israel, era que ellos se paraban en las encrucijadas o en las entradas de los pueblos, y allí cuando la gente tenía problemas iban hasta las puertas de entrada de los pueblos para resolver los asuntos.
Es decir, no había una oficina central, un parque central, un lugar donde iban, sino que eran ¿dónde? En las entradas, en los lugares de entrada, en los pueblos donde se reunían los que gobernaban o los que dictaban sentencia. En este caso ella, había una palmera y ella estaba allí. Dice el versículo número 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré a ti hacia el arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Qué fue lo que ella hizo? Ella le aclara, le recuerda, le enfatiza a quien tiene que ir a guerrear que Dios ya le había dicho que fuera, porque ella comienza diciéndole, no te ha mandado Jehová Dios de Israel, no te ha mandado, es decir, Dios ya te dijo que fueras. Permítame volver ahora entonces al principio de nuestra enseñanza. El Señor levantó a Débora como ayuda, no idónea porque no era la esposa. Recordemos que de idoneidad hablamos de ayuda idónea en términos de hombre, mujer o esposa, esposo. Como ayuda para este hombre que se ha quedado quieto cuando Dios le dijo que fuera. Ella, más adelante vamos a leer que era profetisa, es como que le está diciendo, hey, no te desatiendas, porque Dios ya te dijo. Eso se llama ¿qué? Confirmación de algo que Dios ya le había hablado antes a él. Por cierto, cuando se habla de que alguien le profetizó a otro, nunca nos dejemos guiar por una profecía que alguien nos dé. Permítame decirlo de esta otra manera. Cuando alguien viene y le dice a usted algo de parte de Dios, el Señor lo puede hacer en su gracia, en su voluntad perfecta, lo puede hacer. El Señor lo que hace es confirmar lo que ya ha hablado a tu corazón mucho antes. Dios viene hablándotelo. Y tú estás como desatendido o desatendida. Pero de pronto alguien te da una palabra y dices, uy, el Señor aquí me está ¿qué? Confirmando. La profecía confirma lo que Dios ya ha hablado al corazón. Dicho de otra manera, el Señor no te toma por sorpresa. Esto es lo que hace Débora. ¿Acaso Dios ya no te ha mandado? Algunos ven que este hombre era un hombre lento, que había que empujarlo para que hiciera las cosas, que había que llamarle la atención, había que pegarle como en la cabeza para que despierte y se vaya a trabajar. Algo así por el estilo. ¿Están aquí conmigo? ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel? Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres. Para no hacer la lectura tan larga, quiero resumirla, porque yo sé que ustedes ya lo leyeron todo. Ninguno dijo amén. Miren. Pregunta, ¿Débora fue a la guerra? ¿Sí o no? ¿Y quién fue el que se fue a guerrear? ¿A cuántas mujeres fueron a guerrear? Ninguna. ¿Cuántas están aquí? ¿Cuántos se fueron a guerrear? Ninguna. ¿Cuántos se llevó el hombre? 10,000 hombres. Volvemos a lo que, a orden, autoridad. Volvemos al principio. ¿Qué es lo que hace Débora? Ayuda a este hombre para que vaya a la guerra. Versículo número 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Ya? ¿Qué es lo que este hombre está haciendo? Está dando el valor a quien le está ayudando, que es una mujer. Le está diciendo, sí, definitivamente Dios por medio de ti me ha hablado y yo voy a ir, pero ven conmigo. Ven conmigo. Recordemos algo que acabo de decir. Posiblemente este era un hombre ¿qué? Lento.
Alguien decía que era que tenía mucho talento. Talento para orar, talento para leer la Biblia, talento. ¿Estamos? Clave el versículo que sigue, pero súper clave. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedés. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedés, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Aberceneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, se había plantado sus tiendas en el valle de Saanaín, que está junto a Cedés. ¿Están conmigo? Débora le dice, yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar. Pero quiere que sepas que no va a ser por medio de tu mano, sino por mano de mujer, que el Señor va a hacer la obra. Por mano de mujer que el Señor va a hacer la obra. Débora está profetizando, escucha, alguien que no siga leyendo de aquí en adelante se va a imaginar que Débora se está autoprofetizando. ¿Me hago entender? Que alguien que no siga leyendo va a pensar que Débora es la mujer que va y vence. Que es Débora la que vaya a hacer el trabajo finalmente. Pues hermanos y hermanas, no es Débora. Ella es solamente ¿qué? Ayuda para Barak. Porque él es el que sale con los hombres a la guerra. Por cierto, paréntesis aquí muy breve. En el mismo libro de Jueces, que estamos viendo aquí una ilustración muy interesante de la provisión de Dios al usar a una mujer, también Dios usó a una mujer en el libro de los Jueces llamada Ruth. La historia de Ruth está incrustada en el libro de los Jueces. Se menciona aparte, pero Ruth, la historia de la vida de Ruth ocurrió durante la época de los jueces. De la época de los jueces. Entonces, Dios usó a Débora y Dios usó a Ruth. Por cierto, que es la única mujer que en la Biblia dice mujer virtuosa. Es de todas las de la Biblia que dice de Ruth, dice mujer virtuosa. A Ruth dice que era una mujer virtuosa. Vuelvo y repito el texto. Ella le dijo, Débora le dice a Barak, iré contigo, mas no será la gloria de la jornada no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová Sísara. Levantándose Débora fue con Barak a Cedés. Dios usó la atmósfera, y estoy hablando en términos reales, lo que ocurre en los vientos, los arroyos, los vientos, todo lo que está alrededor. Dios usó el medio ambiente para aplastar al ejército contrario. Si están conmigo, dice el versículo 15, 4:15, y el Señor quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. En el contexto de todo esto, amados hermanos, se habla de una cosa que arrasó en el ambiente, que provocó que viniera la destrucción del enemigo, del ejército contrario. En eso que ocurre, este personaje, Sísara, huye. Sísara huye. Y si está conmigo, por favor, versículo número 16, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jarosé-Joim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie de la tienda de... ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue quién? El capitán del ejército. No quedó ni uno, pero quedó solo él. Y él huye. Versículo 17, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Berceneo. Y salió Jael a recibir a Sísara. Le dijo, ven,
Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella la cubrió con una manta. El hombre que dijo, aquí estoy seguro. Me recibe en casa y me da una manta para dormir. Él viene huyendo porque todo el ejército cayó, no quedó ni uno. Verso 19, y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. ¿Cuántos están aquí? Alguien dice que si le hubiera dado agua como él le pidió, él hubiera quedado todavía despierto, pero la leche lo puso a dormir. El último sorbito de leche y me voy a dormir. ¿Me hago entender? La leche provocó el sueño y la oportunidad en la soberanía de Dios para que Jael, no Débora, Jael, dijera, pues está dormido, este es el enemigo. Dice que cogió una estaca, un mazo y se lo enclavó y murió por mano de mujer. Débora, decíamos al principio que gobernaba. Al pueblo le ayudaba a solucionar problemas civiles probablemente. Situaciones que ocurrían alrededor. Pero no es un contexto para hablar de pastoras en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes lo que hablamos al principio? El entorno del libro de Jueces, oscurantismo, cada uno hacía lo que bien le parecía y Dios en su misericordia o en su provisión levantó jueces y usó a esta mujer. Hermanas, no hay la posición de segundones o segundonas en la iglesia. En términos de salvación todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. Volvemos a asuntos de orden y de responsabilidad, que es un punto clave allí. Luego viene un cántico que se llama el cántico de Débora. Ella comienzan a cantar, dice, junto con Barak, en 5:1. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, y ellos mencionan todo lo que el Señor hizo. Miren, lean conmigo 5:4. Cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante del Señor, aquel Sinaí, delante del Dios de Israel. En los días de Samar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. Sigamos leyendo, verso, porque quiero llegar hasta el 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como qué. ¿Como qué? Volvemos al punto de la salvación, de la plenitud, de la satisfacción. Ella está quedando doblemente satisfecha, si me permiten decirlo de esta manera. ¿Se acuerda cuando hablamos ahora de que se salvará engendrando hijos y demás? Ella está aquí certificando eso. Está diciendo, sí, el Señor me usó. Con madre puede indicar protección, puede indicar cobertura, puede indicar provisión en un momento determinado. El versículo 5:21 testifica del hecho de que el Señor usó todo alrededor. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Está hablando de que el Señor usó la naturaleza para destruir al ejército contrario. ¿Qué fue lo que hizo Débora? Ayudar a Barak. Y ni siquiera Débora es la que es usada para finalmente destruir al capitán del ejército, sino que, como hemos leído, el Señor usó ¿a quién? A Jael. Y es curioso,
interesante que precisamente allá en ese lugar donde Sísara va a dormir o Sísara va a descansar o a refugiarse, había paz en ese momento allí. O sea, Sísara se sentía ¿qué? Seguro, confiado. Le dieron hasta una manta para dormir. O sea, todo alrededor indicaría de que el hombre se iba a salvar. Pero es el Señor en que en su misericordia y en su gracia usa toda situación para mostrarse Él siempre victorioso. En el cántico de Débora y Barak, mire lo que dice en el versículo número 24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tierra. Y quiero aquí llevarles finalmente en este pasaje, vamos a mirar otra cosa más ahora, finalmente en este pasaje, a otra mujer que aparece en escena. Hablamos ahora de Débora como qué, como ella dijo, ella dice, me levanté como madre en Israel. ¿Están conmigo? En el 5:7. Pero hay otra mujer y es la madre de Sísara. Verso 28, 5:28. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí mismo, no ha hallado botín y lo están repartiendo, a cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Y terminan ellos diciendo, Débora y Barak, así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. La madre de Sísara, insolente, necia. Así como tenemos en Débora a una mujer usada por el Señor en su momento, aquí tenemos a una mujer que es todo lo contrario, una madre que no educó bien a su hijo. A una madre que no estaba cumpliendo su función de madre. Porque en lo que la madre de Sísara, en resumen, lo que la madre de Sísara está en la ventana esperando ¿qué? El regalito, el botín. Él no ha venido porque está repartiendo el botín. Él no ha venido porque están repartiendo a las mujeres. Quizá le toque una o dos a cada uno de ellos que han ganado. Entonces, la madre de Sísara es una mujer totalmente contraria, notemos que en ese pasaje también, una madre totalmente contraria a lo que es un modelo bíblico de madre. Totalmente contraria. Ella, repito, está esperando es que su hijo le traiga casa, carro y beca. Sí, que vaya a trabajar y le traiga absolutamente todo, porque yo estoy aquí en casa y esperando por la ventana que me traiga el botín, que me traiga el fruto de su trabajo, el fruto de su labor. No, esta mujer, esta madre, no hacía absolutamente nada. ¿Sí ven la tremenda, si se puede decir, comparación entre ambas madres? Una preocupada porque el pueblo, que en ese tiempo no buscaba al Señor, supiera que Dios estaba queriendo hacer un trabajo entre ellos, y esta otra totalmente buscándolo, solamente lo material, solamente las cosas materiales. Me gustaría que usted releyera el capítulo 4 y el capítulo 5 con despacio y buena letra. Y si es posible, en una nota, en un cuadernito de notas, usted vaya escribiendo como aquí, quién es quién, de dónde es, quién es el otro, quién es la otra, quién es una, cuántos hombres aparecen, cuántas mujeres, qué hizo cada uno de ellos, porque esa es la manera como podemos contextualizar algo. Por eso, volviendo al punto, cuando se menciona que entonces Dios levanta pastoras hoy, entonces nos remitimos a Débora, o nos remitimos a Raquel, cuando en la historia no vemos el relato como tal. Es decir, el relato de Débora no es una justificación bíblica para el pastorado femenino hoy.
¿Están conmigo? ¿Están conmigo, amados hermanos? No es una justificación para el pastorado femenino hoy. Muy bien. Hay un texto que es, hermanas, si ese texto son fuertes, hay uno que es más fuerte todavía. Y usted va a decir, pastor, ya no más. Ya, por favor, ya no más, no más. Pues sí, les tengo un texto cuando habla de que cuando Dios, escúcheme esto, cuando Dios quiere provocar por una circunstancia especial en el pueblo de desorden, de pecado, de desobediencia, miren por favor conmigo en el capítulo número 3 de Isaías. No sé si haya un título allí, no sé si usted lo tenga, pero es parecido a Jueces. Desintegración nacional de Jerusalén y Judá en razón del pecado. Isaías 3 se parece al libro de Jueces. Isaías capítulo 3. Repito, Isaías capítulo 3 se parece al libro de Jueces. ¿Qué era el libro de Jueces? Desorden, cada uno hacía lo que bien le parecía, ninguno de ellos conocía al Señor, al Creador, nadie le hablaba a otro, ni esposo a la esposa, ni la madre a los hijos, nada, cada uno hacía lo que bien le parecía. Se parece un poquito a lo hoy en el mundo, ¿no? Y en Isaías, cuando habla de la desintegración nacional de Jerusalén y de Judá, a razón del pecado, dice el versículo 10, de una manera sarcástica, 3:10, porque no lo podemos leer todo. Decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Eso es un sarcasmo, porque no le puede ir bien, porque no está caminando como tal. El contexto no es este, no está caminando bien. Y en símbolo de admiración dice, ¡ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Es muy fuerte el texto, pero lo dice la Escritura. Cuando la mujer es la que gobierna, es la que se levanta a mandar, como decíamos ahora, y a tomar el púlpito, pastoralmente hablando, porque todo pastor enseña. Todo pastor, ¿qué debe hacer? Enseñar. Entonces, cuando una mujer es la que pastorea, es una manera en que el Señor está diciendo, este pueblo no anda bien. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está funcionando como debiera ser. Ahora, permítame decirle esto, el Señor es tan bueno, que Él puede usar provisionalmente, temporalmente, puede usar a una mujer para traer sobre el pueblo algo para que el pueblo reaccione, pero sobre todo y primariamente para que los hombres hagan la tarea. O se los voy a decir de esta otra manera. Si el Señor usa o levanta a una mujer, es porque el hombre no está cumpliendo con el llamado. ¿Perdón? Para avergonzar a los hombres. O sea, si es una mujer a la que Dios usa, porque Él lo puede hacer, pero no es el testimonio bíblico, la escritura como tal. Uno dice, pero ¿qué pasó aquí con la escritura? El Señor puede usar a una mujer temporalmente, provisionalmente. Eso muestra que no hay un hombre o unos hombres que se levanten a llevar adelante la obra de Dios. Es un jalón de orejas muy duro, casi que es un mazazo al hombre, una vara al hombre
que no se levanta para dirigir la obra de Dios. ¿Me hago entender, amados hermanos? Miren, he tenido la oportunidad de conocer, de hablar con específicamente 2 hermanas que fungían como pastoras de 2 congregaciones en un lugar de La Mancha, en X lugar. Hermanos y hermanas, ambas, se lo resumo, les resumo la conversación en un solo minuto. Ambas me dijeron esto: estamos llevando a cabo la dirección de la iglesia y ellas mismas dijeron, no me gusta que me llamen pastora porque no lo soy. Segundo, yo no me llamé pastora. A mí me llaman algunos hermanos así, pero eso no me lo puse yo. Ellos porque ven que yo estoy dirigiendo y porque predico. Pero yo estaré aquí, no como pastora, estaré aquí hasta que Dios levante a un hombre. Y en ambos casos he sido testigo exactamente de esas palabras. Cuando por la gracia de Dios, en el tiempo de Dios, llegó un hombre allí, ambas mujeres que conozco claramente se hicieron a un lado. Y las iglesias están funcionando, porque hay algo que se llama ¿qué? Orden en la casa de Dios. La mujer casi que por naturaleza busca ser protegida, por naturaleza. Eso no es una cosa que se atravesó por allí. Por naturaleza busca ser acogida, busca ser guardada. Bueno, el Señor en su gracia pone al hombre para que haga ese trabajo, para que ayude en este caso a pastorear una congregación. Ese es el orden de Dios y como hablaba al principio, es para el rol de la mujer en la iglesia. Y como el tiempo se nos fue, yo quiero muy rápidamente mencionar algunos de los oficios que las mujeres hacen o pueden hacer. La lista es un poco larga. Hay en Hechos de los Apóstoles, y yo no sé si decirles las citas exactas o ponerle la tarea. Más bien ponemos la tarea. Sí. En Hechos de los Apóstoles hay una pareja, un matrimonio, que son un ejemplo tremendo de esto que estoy hablando. Se llaman Priscila y Aquila. En Hechos de los Apóstoles, Priscila y Aquila. Priscila es la mujer y Aquila es el hombre. Busquen en Hechos de los Apóstoles a estos 2. Es tremendo. Se menciona primero a la mujer, se menciona a ella, porque ella tenía mayor conocimiento que él. Pero en los pasajes más adelante y paralelos, por allá en Timoteo, cuando se menciona nuevamente, se menciona primero a Aquila y luego a Priscila. Por cierto, esta también se conoce con el nombre de Prisca. Priscila también se le llama Prisca. Aunque al principio en Hechos vamos a encontrar primero a la mujer, porque ella tenía mayor conocimiento que él. Más adelante encontramos invertido, primero al hombre y luego a la mujer. En los saludos que da Pablo dice, saludad a Aquila y a Priscila. Aquila es el hombre. Por cierto, ambos, escúchenme esto, que es importante. Ellos enseñaron a un personajazo bíblico de la Escritura llamado Esteban. Poderoso en las Escrituras, dice que era. ¿Cómo era? Poderoso en las Escrituras. Y ellos le ayudaron a él a un entendimiento mayor del camino de Dios. Le ayudaron. ¿La palabra cuál fue? Le ayudaron a una mayor comprensión. Eso es lo que usted va a encontrar de ellos en Hechos de los Apóstoles. A una mayor comprensión de los caminos de Dios. Y amados hermanos, ellos no enseñaron ni Priscila, ni Aquila, ni Priscila o Prisca, la mujer, ni Aquila, ninguno de los dos enseñaron en la iglesia. Ninguno de los dos le enseñaron a los discípulos en términos de un púlpito. Le enseñaron literalmente. Ellos tenían su iglesia en la casa. Cuando hablamos de iglesia es
En el hogar fue donde fueron los hombres que estaban iniciando en el camino y ellos les hablaron del camino de Dios. ¿Dónde? En la casa. Entonces Priscila es el ejemplo de la mujer que enseña a los más pequeños, que es uno de los trabajos de la mujer, enseñar a los más pequeños. Miren, hermanas. Miren, hermanas, esto que va a decir mujeres que están aquí. Y no solamente para las maestras de los niños que están. El privilegio que ustedes, madres, tienen, mujeres tienen, de enseñar a sus hijos el camino de Dios, eso es irreemplazable. Ese trabajo no se le puede dejar ni a los abuelos, ni a las abuelas, ni a los tíos, ni al pastor. El trabajo de enseñar al más pequeño, a los más pequeños, es trabajo de papá y mamá. Pero si el hombre es el que sale a trabajar y la mujer se queda en casa, no se puede quedar en casa durmiendo hasta que el sol esté alto, como alguien dijo una vez. No, enseñando, buscando el rostro del Señor para bendecir la casa. El privilegio que ustedes tienen, en el caso de algunas de las hermanas que están aquí, que son maestras de escuela dominical, es una bendición. Mamá, es una tremenda bendición decir que usted tiene un hijo, una hija, a quien todavía le puede enseñar la palabra de Dios. Por mayorcito que esté, por grandecito que esté, no deje de mencionarle un texto bíblico, porque eso trabaja. Porque recuerde, la obra no la hacemos nosotros. La transformación no la hacemos nosotros, el cambio lo hace el Señor en el corazón. Entonces no deje de enseñar o no deje de mencionar la palabra de Dios a los más pequeños. Las mujeres también sirven como diaconisas. Las mujeres están también para enseñar a las más jóvenes, sobre todo las mayores. Si alguna de ustedes ya tiene ciertos años en el Señor, yo ya ni sé para dónde mirar. Si ya tiene ciertos años en el Señor, usted ya debería tener una discípula. Ya debería tener discípula, no esperando otra vez ser discipulada. No, ya es hora de que comience a darle a otra nueva. Mire, cuando venga una mujer, y sobre todo joven, mi oración es, Señor, pon en el corazón de estas hermanas que están aquí, que ella sea enseñada. Que usted se le acerque, que usted le diga bienvenida, como mujer le queda más fácil acercarse, obviamente. Obviamente, hombre a hombre, mujer a mujer, va a ser más fácil, por muchas razones. Pero hable con la nueva creyente, llámela, pero no para contarle historietas, no, para hablarle de Dios, para hablarle de la palabra de Dios. Para que estas nuevas comiencen a crecer, a desarrollar una vida en el Señor. Entonces pueden servir como maestras de escuela dominical. Toda la ayuda, en nuestro caso que estamos teniendo con nuestras hermanas que nos ayudan a abrir los cultos, en algunas de las oraciones, a enseñar a las más jóvenes, a enseñar a los niños, a las niñas, y toda la tarea de servicio que el Señor pone en sus corazones. Nosotros los hombres, casi que por una lógica, somos un poco más desordenados, un poquito más bruscos, un poquito más sucios, por no usar otra palabra. Somos más dados a ciertos desórdenes. Ustedes tienen algo que el Señor no ha puesto en nosotros. Y el Señor ha puesto en nosotros algo que no ha puesto en ustedes. Porque hay algo que siempre una ayuda, se necesita un complemento. Aunque el tema no es esposo-esposa, ayuda en gran parte para esto. Hermanos, cuando hacemos la obra de Dios, varones, como el Señor lo manda, créame que nuestras hermanas nos van a seguir. Créame, es una cosa que funciona de lógica. Si el hombre se somete a Dios, la mujer se sujeta al hombre. Recuerde, estamos hablando, mujeres, de someterse, entre comillas, y repito esto, no estoy hablando en general de ir a someterse a todos los hombres de afuera. ¿Cuántos están aquí? No, ese no es el contexto de lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que es
aplica para los hombres de afuera y que las mujeres tienen que someter a todos los hombres. No, es el sometimiento al hombre de Dios. Es el sometimiento a los principios de la Escritura. Si usted está afuera y usted tiene, no sé, un negocio, un trabajo, usted se somete al Señor y no se tiene que someter a ningún hombre allí. ¿Me hago entender con esto? No podemos, lo decíamos hace 8 días y con esto finalizo, no podemos traer los principios del mundo, sobre todo los modernos, los principios modernos del mundo, traerlos a la iglesia. Y aquí es donde introduzco con lo que continuamos. Quizás vamos a hablar del feminismo, culturalmente hablando, o de la ideología de género, que será la siguiente enseñanza. O feminismo, que involucra la ideología de género, de lo cual nosotros debiésemos tener buen conocimiento, buenos argumentos para poder defender la fe y en quién hemos creído. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? O sea que podemos preguntar. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Dice 1 Corintios 11:7, la mujer es gloria del hombre. Hermanas, me gustaría que usted pusiera mucha atención a ese texto y lo mirara bien, todo el significado. 1 Corintios 11:7, la mujer es gloria del hombre. Eso tiene un significado profundísimo, profundísimo. Padre, nosotros alabamos tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad maravillosa de estar ante tu palabra. Yo te ruego que todo el consejo tuyo sea sobre nuestros corazones. Y Señor, tanto a nuestros hermanos como a nuestras hermanas, que seamos usados en el propósito tuyo. Y yo te ruego, Señor, que conforme al propósito con nuestras mujeres en tu casa, sea cumplido. Señor, en sus funciones, en todo nivel, en casa, en sus actividades laborales y en la casa de Dios. Ellas están ante ti y te doy gracias porque forman parte de tu cuerpo, de la iglesia, y ellas también sirven en tu casa. Nos encomendamos pues en tus manos y gracias por traernos tu palabra en esta noche. Siempre con alabanza, con regocijo y con gratitud delante de ti, oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.